¿Terminamos de afanar la guita que nos estamos llevando a los bolsillos? Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro estarán notando una vez más en nuestra segunda casa, que es el estudio de Metro, acá en el Bajo de Neuquén Capital, para aquellos que nos están viendo fuera de nuestra ciudad, en una mañana muy calurosa de la Nor Patagonia. Vamos a meternos con un tema que habíamos intentado recorrer hace un par de semanas, cuando ya estaba firmado parte del presupuesto en diputados. Estamos hablando de 2019, qué números va a manejar la República Argentina en un creciente conflicto social, político, económico, bueno, todo lo que rodea al macrismo desde hace 3 años, ¿no? En esos días en los que estaba por asumir el macrismo y era ya la despedida del ciclo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, habíamos entrevistado a un gran amigo de esta casa, a Fernando Spoliansky, para orientarnos, bueno, cuáles iban a ser las primeras medidas y cómo iban a impactar en lo cotidiano el hecho de que Prat Gay fue, ¿no?, el que anuncia la primera devaluación por televisión, que fue casi el anuncio. Bueno, esto es una pesadilla que viene para largo para los sectores que generan riqueza en Argentina y que viven de su esfuerzo cotidiano, ¿no?, para la clase trabajadora. Hoy, a ya casi 3 años, a diciembre del 2018, lo volvemos a molestar a Fernando Spoliansky. Para entender esto, Fernando, y yo ahí ya disparo, ¿no? ¿Cómo recibiste esta noticia cuando... Primero, esto de que casi nos adelantamos a Bolsonaro, ¿no? Nosotros sacamos mucho antes los ministerios de lo que... Y él está anunciando como su gran medida, Macri le ganó hace meses. Pero por otro lado, esto de que hay reducciones de un casi 60% en infraestructura, digamos, ¿hacia dónde apunta? ¿Por qué, para que nos ayude a entender, se apunta primero a lo que es infraestructura hospitalaria, educativa? Bueno, en principio, gracias por la invitación. La verdad es que lo que ha ocurrido en la Argentina en estos 3 años del gobierno de Macri, si bien no nos sorprende a quienes habíamos hecho un análisis, por lo menos desde el punto de vista económico, de lo que podía llegar a ocurrir en un gobierno de las características ideológicas que representa el gobierno de Cambiemos, tiene algunas cuestiones que son llamativas. La verdad es que aun cuando uno consideraba que iba a haber cambios significativos en términos económicos y que ya habíamos vivido un proceso neoliberal en términos económicos y que creíamos que quizá esta nueva versión de la derecha iba a ser una versión más moderna en términos de la economía y más republicana en términos institucionales, la verdad es que nada de eso ocurrió. En cuanto a la economía, el gobierno de Macri es un manual de neoliberalismo. De la página 1 hasta la última página del libro de economía. No hay ninguna innovación. No hay ninguna innovación. Cuando algunos consideraban que no, que en realidad iba a modificar algunas cuestiones, sobre todo analizando la historia económica argentina del 76 para acá. Es decir, procesos neoliberales muy fuertes, de fuerte concentración de la riqueza, de transnacionalización de la industria, un modelo de sustitución de importaciones que no funcionó, de industrialización que tampoco funcionó. Entonces uno creía que iba a haber alguna modificación en términos económicos. Eso no ocurrió para nada. Y la disyuntiva se daba entre si Macri iba a ir a un proceso de gradualidad o gradualismo económico, o si iba a hacer una política de shock en los primeros 6 meses o 1 año de su gobierno. Finalmente optó el gobierno de Macri por aplicar una política neoliberal clásica y un modelo de gradualismo económico, considerando que no estaban las condiciones sociales para, entiendo yo, es una interpretación que hago, para avanzar en términos de shock en los primeros 6 meses, 1 año de su gobierno. Pero para financiar ese gradualismo económico recurrió al endeudamiento externo. Que acá uno puede hacer consideraciones. Lo hizo porque efectivamente consideraba que había que ir más lento en el proceso de transformación económica que él consideraba que la Argentina necesitaba, o efectivamente era un negocio más
porque recordemos que Macri está rodeado de grandes CEOs de multinacionales. Claro, él está en los dos lados de los... Es como atender de los dos lados del mostrador, de tener dos ventanillas. Entonces, si vos te rodeás de los reyes de las finanzas internacionales, de los número uno de las finanzas internacionales, probablemente que te asesoren en ese sentido, diciendo, mira, vamos por este lado porque es donde yo me siento cómodo, lo manejo, y quédate tranquilo que vamos a financiar ese supuesto gradualismo con endeudamiento externo. Que por otra parte, el gobierno nacional anterior había ido a un camino de desendeudamiento, con lo cual vos tenés un terreno muy fértil para endeudarte. Argentina tenía posibilidades, superado el conflicto con los holdouts o los fondos buitre, que es lo primero que hace Macri, cancela a los fondos buitre, diciendo si no lo hacemos se van a venir las plagas de Egipto. Entonces cancela eso, deja el terreno fértil y va hacia un endeudamiento externo brutal y a una velocidad inusitada. Endeuda al país en 100.000 millones de dólares, 110.000 para ser más precisos. ¿En un año es? En un año y 2 meses aproximadamente. ¿Sabes que me acuerdo esa cifra? Porque en el estudio de que hace Alejandro Berkovich en el de, creo que es Plata Verde o Delirio Verde, que es el que estudia junto a Alejandro Rebocio por qué los argentinos amamos el dólar, en términos culturales lo estudia él, pero hace el estudio con la data del Banco Central es durante el menemato y durante el gobierno completo de Kirchner, cada uno fueron 100.000 millones de dólares los que se fueron del país. Vos me estás diciendo que nosotros en un año, no en 14 meses aproximadamente. En 14 meses. Claro, por eso la velocidad es terrible y con esos dólares que trae del exterior, financia el gasto público, ¿no? Y echándole la culpa... 12 años en 14 meses condensó. Exactamente. Echándole la culpa al déficit fiscal. Dice, no, lo que pasa es que, claro, heredé una situación terrible de déficit fiscal, Argentina gasta más de lo que nos ingresa, no podemos los argentinos gastar más de lo que nos ingresa, lo tengo que financiar de alguna forma. Y opta por el camino del endeudamiento externo, un endeudamiento que en condiciones internacionales iba encareciendo cada vez más porque Estados Unidos elevaba su tasa de interés por una cuestión de guerra comercial con China y para evitar que un proceso inflacionario en Estados Unidos avance, eleva la tasa de interés, se encarece el crédito externo para los países emergentes como somos nosotros, que encima nos cambian la calificación. Acordate que pasamos de ser marginales o fronterizos a emergentes, nos cambian la condición justamente para poder acceder a más crédito internacional, y cuando los acreedores empiezan a percibir que Argentina va a un camino de nuevo default o posibilidad de incumplir con los pagos, dicen, señores, hasta acá llegamos, ya hicimos la que teníamos que hacer, nos llevamos las LEVAX, 1.200.000 pesos, 1.200 millones de pesos en LEVAX, una cifra enorme. Ya nos llevamos la que nos teníamos que llevar, así que hasta acá llegamos porque no vaya a ser cosa que ustedes no nos paguen. En ese momento Macri toma la decisión de volver al fondo y dice, bueno, listo, acá tengo que volver al fondo, ya los acreedores internacionales no me van a financiar, no me queda otra que la vuelta al Fondo Monetario. Fondo Monetario que ya sabemos lo que es decir, él intenta decir, no, el fondo no es lo que era, el fondo cambió, el fondo ahora no es lo malo que fue en otras experiencias, no solo argentinas. Vos dejás abierta la puerta que eso también puede ser una maniobra particular, digamos, de grupos de intereses. Totalmente, porque cuando vos... es tan brutal que cuando vos mandás a negociar al Fondo Monetario, mandás a personas que no solo tienen sus intereses económicos afuera, sus patrimonios fuera, offshore en este caso, todos, la mayoría, sino que mandás a negociar a ministros o presidentes del Banco Central, como Caputo, como Duhovne y demás, que trabajaron en JP Morgan, en Morgan Stanley, que vivían en Nueva York antes de asumir en el gobierno de Macri. O sea, vos mandás a negociar, yo me imagino que haber sido un grupo de WhatsApp, mandaron un mensaje, che, estamos yendo para allá, supongo que debe ser así, como armamos nosotros el fútbol o el asado de los sábados con los amigos. Debe haber sido lo mismo, es decir, indudablemente sería ingenuo de nuestra parte pensar que este era un proceso que no quedó otra que hacerlo y encaminarnos de nuevo hacia el Fondo Monetario. Estaba absolutamente deliberado, pensado en esos términos económicos para retirar la mayor cantidad de dinero vía fuga de capitales en el menor tiempo posible. O sea, el saqueo se planifica. Sin ningún lugar a dudas. No es una mala maniobra que, che, chocamos el barco. No, para me nada. Mintieron. No, sería ingenuo para pensarlo porque, digamos,
el gobierno de Macri está rodeado, y estuvo rodeado, pensemos en Aranguren, digamos, gente que viene de las grandes multinacionales, que fueron CEOs, que manejaron el negocio desde afuera, viviendo en Londres o en Estados Unidos, no casualmente, y que conocían muy bien el negocio de adentro. Cuando vos los ponés del otro lado del mostrador a defender los intereses nacionales, obviamente se produce una clara incompatibilidad. De ninguna manera podrían defender los intereses nacionales y del pueblo si vos ponés a un CEO de una multinacional a manejar un ministerio. Claro. Y encima ir a negociar con los acreedores y luego con el Fondo Monetario. Volvemos al fondo. El fondo aplica la receta clásica del Fondo Monetario. Echar gente. La de siempre. El fondo se crea en el 44, acuerdo de Bretton Woods. Antes de terminar la Segunda Guerra, dice, che, acá vamos a quedar todos destruidos, fijémonos cómo nos juntamos los aliados para armar un club entre nosotros y ver cómo nos autosustentamos en la posguerra. Eso sí, igual, el estatuto del fondo no se modificó. No hay un fondo monetario más nuevo y dice, che, ahora miremos qué pasó con los pobres, porque destruimos Grecia, destruimos Jordania, destruimos Etiopía. De hecho, Etiopía. la mayoría están presos. El otro día estaba la foto de Rodrigo Rato. Rato, Strauss-Kahn, un montón que terminaron, pero... Lagarde también está procesada. Lagarde está procesada, indudablemente. Es un organismo que tiene absolutamente todos los vicios habidos y por haber. Un estatuto perimido totalmente, del año 44, que habrá tenido modificaciones, pero no muchas. En términos de conformación política, Estados Unidos se sigue reservando la mayor participación en los votos, es decir, toma la decisión Estados Unidos. No casualmente, antes del acuerdo con el Fondo Monetario, tanto Duhovne como el propio Macri hablan con Trump, porque el que decide es Trump. El informe del Staff Report del Fondo Monetario es letal para la Argentina. El mismo reporte del Fondo Monetario, los técnicos del Fondo Monetario, le dicen al directorio del fondo, no les presten porque no les van a poder devolver. Es inviable que les presten 50.000 millones de dólares primero y ahora lo extendieron a 57.000. No se los presten porque no se los van a poder devolver. Y aún así, como la decisión finalmente la toma sobre todo Estados Unidos, obviamente Trump debe haber levantado un teléfono y dice, señores, está autorizado el fondo. El adelanto. Hacemos rápidamente un corte y después de esta pausa seguimos dialogando con Fernando Spoliansky en este trabajo que le hemos propuesto para analizar los futuros pasos de la economía argentina a no más de 48 horas, digamos, para no jugar a la futurología. Ya venimos. El 13 de noviembre, elecciones en Aten. En cada seccional de la provincia votamos TEP. Aluminé, Andacollo, Añelo, Centenario, Chosmalal, Cutralcó, El Chocón, El Huecú, Junín de los Andes, Las Coloradas, Las Lajas, Loncopué, Neuquén Capital, Picún Leufú, Piedra del Águila, Plotier, San Martín, Cenillosa, Villa Langostura, Zapala, en Rincón de los Sauces y Chañar, Verde Monteagudo, en el TEP. Una propuesta provincial. Unidad para enfrentar el ajuste y defender la educación pública. 13 de noviembre, votamos TEP. Metro. Neuquén. 90.3. Metro. Neuquén. 90.3. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada,